Mi mujer me engañó, me pidió abrir el matrimonio, y yo le dije que sí. Pero no sabes lo que hice después. Me llamo David. Bueno, en realidad no, pero para esta historia bastará con ese nombre. Tengo 35 años. Mi mujer, a la que llamaré Clara, tiene 33. Llevamos casados 10 años y juntos 12. Tenemos 2 hijos, nuestra hija, Alba, que tiene 8 años, y nuestro hijo, Nico, que tiene 6. Estoy escribiendo esto, creo, para intentar poner un poco de orden en el caos que se ha desatado en mi vida en las últimas 48 horas. Tal vez contar mi historia a desconocidos me ayude a ver las cosas con más claridad, o al menos me sirva como desahogo. Desde hace ya 12 años trabajo como jefe de obra para una gran constructora especializada en proyectos comerciales. Son obras complejas, de mucho presupuesto, siempre con plazos ajustados. Eso se traduce en jornadas larguísimas. Lo habitual son entre 10 y 12 horas al día, ya sea en la oficina o en la obra. Y si estamos a punto de entregar una fase o salta algún imprevisto, que es más habitual de lo que me gustaría, esas jornadas se alargan hasta las 14 o 15 horas. Lo de trabajar los sábados por la mañana, más que una excepción, es la norma. Es un curro exigente, no hay duda, pero nos ha permitido vivir con comodidad, comprar un piso en una buena zona con buenos colegios, y que Clara no tenga que preocuparse por el dinero ni salir a trabajar si no quería. Antes de que nacieran los niños, Clara trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Tenía talento y contaba con algunos clientes fijos. Pero cuando nació Alba, empezamos a hablar en serio sobre el cuidado de los peques y las carreras profesionales. Ella tenía muy claro que quería quedarse en casa al menos durante los primeros años, para criarlos. Yo lo apoyé. Mi sueldo bastaba y los dos creíamos que tener a uno de los padres presente de forma constante era lo mejor. Dejó de aceptar nuevos proyectos unos 6 meses después de dar a luz y desde entonces se ha dedicado casi por completo a la casa, aunque de vez en cuando hacía algún diseño para amigas o asociaciones del barrio, más por gusto que por dinero. Al principio, nuestra vida familiar era, al menos desde mi perspectiva, bastante estable. Yo me encargaba de lidiar con el ritmo frenético del trabajo y ella se ocupaba de la casa y de los niños. Y cuando estaba en casa, intentaba implicarme al máximo, baños, cuentos antes de dormir, excursiones los fines de semana, siempre que el trabajo lo permitía. Pero hace unos 8 o 9 meses, empecé a notar un cambio. Al principio fue sutil. Clara empezó a decir que se sentía algo aislada, que echaba de menos tener vida social. Su amiga de toda la vida, Irene, con la que había ido a la universidad, organizó una noche de chicas. Era una vez al mes, una cena o una peli. A mí me pareció genial. Pensé que le venía bien salir, desconectar. Yo me encargaba de los niños esas noches sin problema. Poco a poco, esas salidas empezaron a ser más frecuentes. Primero pasaron a ser cada 2 viernes, y desde hace 3 meses eran casi cada viernes, y algunos sábados también. El grupo con el que salía también empezó a cambiar. Irene ya apenas se mencionaba, y aparecían nombres nuevos que no me sonaban de nada. Su actitud en casa también cambió, pero de forma muy sutil, como una marea que sube poco a poco y no te das cuenta. Estaba más pendiente del móvil, sonreía sola o escribía con rapidez. Cuando le preguntaba, decía que era un grupo de WhatsApp con las chicas o que estaban organizando otra salida. Empezó a arreglarse más para esas noches, ropa nueva, más tiempo delante del espejo con el maquillaje y el pelo. Yo lo interpreté como una señal de que se lo estaba pasando bien. Y eso me parecía bien. La primera señal clara, aunque pequeña, fue hace 2 meses, cuando puso una contraseña nueva en el móvil. Nosotros nunca habíamos tenido claves que el otro no conociera. No porque nos espiáramos, simplemente por comodidad. Cuando le pregunté, me dijo que el móvil se había actualizado y que ahora pedía una clave más segura. No me sonó del todo bien, pero no insistí. Hasta que, hace unas 3 semanas, estaba revisando nuestra cuenta conjunta para un informe de gastos del trabajo y vi varios cargos en un bar de copas llamado Luna Roja, nombre inventado, claro. Un sitio del que nunca me había hablado. Y, desde luego, no era el tipo de local al que solía ir con Irene. Había 4 cargos en un periodo de mes y medio, siempre en viernes o sábado por la noche.
A eso se sumaban recibos de VTCS que iban y volvían de una zona moderna pero algo apartada de la ciudad, un barrio en el que no tenía, que yo supiera, ningún motivo para estar, menos aún tan tarde. No eran cantidades escandalosas, pero el patrón no cuadraba con sus gastos habituales. Me lo guardé, aunque ya tenía un mal presentimiento. Pero estaba metido hasta el cuello con una entrega importante en el trabajo, casi sin dormir, así que supongo que en ese momento decidí no enfrentar la situación aún. Hasta que todo estalló, hace 2 noches. Era viernes. Clara había salido otra vez con sus amigas. Volvió a casa sobre las 3 de la madrugada. Yo ya estaba en la cama, haciéndome el dormido, pero no había pegado ojo. Parte de la culpa era del estrés del trabajo, sí, pero lo que realmente me tenía así era esa ansiedad silenciosa que llevaba semanas carcomiéndome por dentro. Entró en la habitación claramente chispada, tarareando algo mientras se preparaba para acostarse. Dejó el móvil en la mesilla, con la pantalla hacia arriba. Unos segundos después, vibró. Se encendió la pantalla y vi la previsualización de un mensaje. Era de un contacto guardado como David G. El texto visible decía: lo de esta noche ha sido increíble. No puedo dejar de pensar en ti. No grité. Ni siquiera alcé la voz. Me quedé quieto, mirando al techo, sintiendo cómo esas palabras se me clavaban en el pecho como agujas. Y entonces, con toda la calma del mundo, le pregunté: Clara, ¿quién es David G? Dio un salto. Literalmente. Se giró hacia mí y se le fue el color del rostro. Su primera reacción fue negar. Balbuceó: ¿David? Nada, es un amigo de Laura, del grupo. A veces se apunta a las salidas. Seguí hablando con la misma calma. He leído el mensaje, Clara. Lo de esta noche ha sido increíble. No puedo dejar de pensar en ti. No suena precisamente a un colega ocasional de una cena con amigas. Fue entonces cuando la fachada se vino abajo. Se sentó al borde de la cama, dándome la espalda, y empezó a llorar desconsoladamente. Las palabras salían entre sollozos, entrecortadas, atropelladas. Lágrimas, disculpas, excusas. Confesó que llevaba unos 4 meses viéndose con ese hombre, que lo conoció en el Luna Roja una noche que, según ella, no había ido nadie del grupo. A partir de ahí, muchas de esas noches de chicas en realidad eran citas con él. Habló de sentirse sola por mis horarios interminables, de sentirse invisible, poco valorada. Dijo que David le hacía caso, que la hacía sentirse viva, deseada. Y repetía una y otra vez que había sido un error terrible, que me quería, que no quería romper nuestra familia ni todo lo que habíamos construido juntos. Yo escuchaba en silencio. Los niños dormían tranquilos en sus habitaciones, sin imaginar que su mundo empezaba a resquebrajarse. No la toqué. Apenas hablé, salvo para preguntarle algunos detalles sobre fechas. Al día siguiente, tras pasar la noche en habitaciones separadas sin dormir ni un minuto, me mudé al cuarto de invitados. Las disculpas no cesaban. Tenía la cara hinchada de tanto llorar. Me decía que haría lo que fuera por arreglarlo. Y entonces, en medio de toda esa supuesta culpa, vino su propuesta. Con la voz temblorosa, pero con un fondo de esperanza casi infantil, me preguntó si podríamos plantearnos abrir la relación. Según ella, sus sentimientos por David eran reales y profundos, pero también me quería a mí, y no quería que la familia se rompiera. Me dijo que, si teníamos un matrimonio abierto, podría seguir viéndose con David de forma sincera, sin ocultarlo, y que yo también podría conocer a otras personas si lo deseaba. Lo pintaba como una solución moderna, madura, una forma inteligente de no caer en una separación destructiva. Me quedé sin palabras. Sentía como si me estuviera pidiendo permiso para seguir con su aventura, pero esta vez con etiqueta oficial, integrando a ese hombre en nuestra rutina familiar. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía responderle en ese momento. Y aquí estoy, en mi pequeño despacho, con la puerta cerrada. Alba y Nico están abajo viendo dibujos en la tele, como cada sábado por la mañana. Clara se mueve por la cocina, intentando actuar con normalidad por los niños. Pero se nota que es solo una fachada muy fina. Mi cabeza no para. ¿Qué implica todo esto? ¿Por dónde empiezo siquiera a abordar la situación? Mi primera reacción visceral a lo del matrimonio abierto es de rechazo total, pero también intento pensar con cabeza.
¿Y si decir que no hace que se marche de inmediato? ¿Y los niños? Ellos son mi prioridad absoluta. Yo trabajo jornadas larguísimas. ¿Cómo podría manejarlo todo solo como padre? Solo de pensarlo me saturo. ¿A alguien le ha pasado algo así? No solo una infidelidad, sino que además te pidan formalizarla y convertirla en parte de tu vida como si tal cosa. ¿Cuáles deberían ser mis primeros pasos? Actualización 1. Han pasado ya 3 semanas desde que compartí por primera vez mi situación aquí. La cantidad de mensajes, consejos y comentarios que he recibido ha sido abrumadora, y quiero daros las gracias de corazón. Leer tantos puntos de vista distintos, algunos duros, otros más comprensivos, otros simplemente muy realistas, me ayudó a despejar un poco la niebla mental que tenía entre el shock y el dolor. Me hizo darme cuenta de que, aunque mi situación concreta se siente única y solitaria, los temas de fondo, el engaño, la decepción y las decisiones difíciles, son más comunes de lo que uno quisiera creer. Hubo varias preguntas que se repetían mucho, así que quiero aclarar algunos puntos. Muchos me preguntasteis si había señales previas de infelicidad por parte de Clara o si alguna vez habíamos considerado acudir a terapia antes de esto. Mirando atrás, su creciente interés por salir con amigas y algunos comentarios genéricos sobre sentirse estancada podrían interpretarse ahora como señales. Pero lo cierto es que nunca me expresó una insatisfacción profunda ni una soledad que me hiciera pensar que nuestro matrimonio estaba en peligro serio. Cuando le preguntaba si todo iba bien o si quería hablar de algo, normalmente me decía que estaba cansada o que los niños la tenían saturada. Nunca habíamos contemplado la terapia. Sinceramente, y quizá pecando de ingenuo, yo creía que teníamos una relación sólida, aunque a veces algo tensionada por el ritmo del día a día. Su disculpa, como conté, fue muy emocional, con muchas lágrimas y reproches hacia sí misma. Pero al verla tan cerca de su propuesta de matrimonio abierto, esa supuesta culpa empezó a parecerme menos sincera. Como si no se arrepintiera tanto del engaño, sino más bien de haber sido descubierta, y luego intentase redirigir la situación para mantener a su amante sin renunciar a la comodidad de su familia. Describía lo que sentía por David como algo que le había pillado por sorpresa, y decía estar muy confundida. Según ella, abrir la relación era la única forma de no destruir todo. De todos los consejos que recibí, el que más se repitió, y que más me ayudó a salir de la parálisis, fue consultar con un abogado. Pedí cita 2 días después de publicar mi historia. Encontré a una abogada especializada en derecho de familia a través del Colegio de Abogados. Aquella hora de consulta fue probablemente la más clarificadora y fortalecedora que he tenido en meses. La abogada fue muy directa y profesional. Me explicó el panorama legal sobre divorcio, custodia y cuestiones económicas en nuestra comunidad autónoma. Me aconsejó que, independientemente de si había reconciliación o no, empezara a documentarlo todo, el comportamiento de Clara, mi implicación con los niños, los gastos compartidos, y cualquier conversación relacionada con su infidelidad o con la propuesta del matrimonio abierto. Me explicó que ese tipo de documentación podía ser vital para proteger mis intereses, y sobre todo los de los niños, en caso de que el divorcio fuera inevitable. También hablamos de cómo podría influir un acuerdo de relación abierta en un proceso legal. Me dijo que, aunque podría complicar un poco las cosas, el hecho de que existiera una infidelidad previa y su comportamiento actual seguirían teniendo mucho peso. Después de esa reunión, y tras días leyendo vuestros comentarios y digiriendo los pedazos rotos de mi matrimonio, tomé una decisión difícil. La idea del matrimonio abierto, especialmente cuando nace del engaño y está tan claramente diseñada para favorecer a Clara, era algo que, sencillamente, yo no podía aceptar de forma honesta. Pero rechazarlo de forma frontal y agresiva también me parecía peligroso. Me preocupaba que ella se volviera más reservada o, peor aún, que tomara una decisión precipitada que perjudicara a los niños antes de que yo estuviera preparado. Así que elaboré un plan, una estrategia que mi abogada consideró razonable, aunque emocionalmente agotadora, para aplicar en el corto plazo. Primero, le dije a Clara que estaba dispuesto a considerar su propuesta de matrimonio abierto. Elegí muy bien mis palabras. No le dije que estaba de acuerdo.
Le expliqué que era una idea radical, que aún estaba asimilando la infidelidad, y que si íbamos siquiera a explorar esa vía, haría falta mucho trabajo, ayuda profesional y total transparencia por su parte. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, informarme y ver si algo así era mínimamente viable para mí. Le pedí que, como condición básica, me contara todo sobre David, su relación, cómo empezó, qué esperaba de él. También le propuse que acudiéramos juntos a terapia de pareja para gestionar esto, sabiendo perfectamente que lo hacía como táctica para ganar tiempo. Mi objetivo principal no era salvar el matrimonio por esa vía. Era evitar que ella se atrincherase o comenzara a ocultar aún más cosas, y darme margen para prepararme. Segundo, y siguiendo la recomendación directa de mi abogada, contraté a una agencia de detectives privados. Fue un paso importante, y no lo tomé a la ligera, pero comprendí que era necesario. Su misión era recopilar pruebas de manera discreta, encuentros con David, actividades fuera de casa, cómo empleaba su tiempo especialmente cuando debía estar con los niños, y cualquier conducta que pudiera interpretarse como negligencia en sus responsabilidades como madre o como mal uso de los bienes del matrimonio. Empezaron su trabajo hace unas 2 semanas. El coste es elevado, sí, pero lo considero una inversión. Una inversión para asegurar un resultado justo para mí y para mis hijos. Tercero, me he vuelto extremadamente meticuloso con la documentación. He creado un diario digital encriptado, con contraseña y copia de seguridad. En él, escribo cada día, las entradas y salidas de Clara, las explicaciones que da, su grado de implicación con los niños, su estado de ánimo, y cualquier conversación relevante, intentando recoger todo lo más fielmente posible. También guardo copias de mensajes o correos relacionados con su relación con David o con sus planes con él. Al mismo tiempo, registro mis propias actividades, sobre todo lo que hago por y con los niños. Y he hecho cambios visibles y sustanciales en mi rutina para asumir plenamente el papel de cuidador principal. Esta ha sido, sin duda, la parte más complicada en lo logístico. Tuve varias conversaciones sinceras con mi responsable directo y con recursos humanos en el trabajo. Les expliqué que estaba atravesando una situación familiar delicada que requería que tuviera horarios más estables y evitara viajes durante un tiempo. No les conté los detalles de la infidelidad, pero sí que necesitaba ser el pilar estable para mis hijos. Para mi sorpresa, mostraron mucha comprensión y me ofrecieron algo de flexibilidad. Esto significa que, durante el día, trabajo con toda la intensidad posible, y por las noches, cuando los niños ya duermen, continúo de forma remota. Ahora soy yo quien gestiona todas las rutinas matutinas de Alba y Nico, el desayuno, vestirlos, llevarlos al colegio. También los recojo, los llevo a sus actividades extraescolares, asisto a todas las reuniones escolares y a cada cita médica. Cocino para ellos, les ayudo con los deberes y me encargo de que se acuesten a su hora. No lo hago solo por estrategia legal. Mis hijos son mi prioridad absoluta y necesitan constancia, estructura y un padre presente más que nunca. Cuarto, siguiendo la recomendación de mi abogada, también he tomado medidas para comprender a fondo y proteger nuestra situación financiera. He recopilado copias de todos los extractos bancarios, registros de inversiones, recibos de tarjetas, declaraciones de la renta y escrituras de propiedad. Desde hace 5 años consulto con una asesora financiera por mi cuenta para entender mi posición y planificar escenarios futuros. He abierto una cuenta bancaria a mi nombre para que, a partir de ahora, mi nómina se deposite ahí. Aún así, sigo contribuyendo a los gastos comunes desde nuestra cuenta compartida, pero la vigilo de cerca por si Clara hace retiradas inusuales. Su reacción cuando le dije que estaba dispuesto a considerar su propuesta fue de auténtico alivio, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. De verdad parece creer que estoy abierto a integrar esa idea en nuestras vidas. Desde entonces, se ha mostrado sorprendentemente transparente respecto a su relación con David. Comenta con total naturalidad: el viernes David y yo queremos probar ese restaurante nuevo de la calle Mayor o David ha tenido un día horrible en la oficina. Escuchar su nombre así, dicho tan tranquilamente en nuestra propia casa, es un recordatorio constante y doloroso de todo esto. Hace falta mucha contención para mantener el rostro impasible.
No ha hecho ningún esfuerzo real por cumplir las condiciones que yo puse sobre sinceridad y reconstrucción de la confianza. Para ella, la transparencia consiste simplemente en informarme de lo que va a hacer con él, como si esperase mi visto bueno. Los investigadores privados ya me han enviado varios informes. Son profesionales y están siendo discretos. Los primeros reportes confirman que Clara y David se ven con frecuencia, incluso durante el día, cuando en teoría está haciendo recados. Tienen fotos de ambos en restaurantes, parques, e incluso entrando y saliendo de un edificio concreto, que sospechan que es la vivienda de David. Lo más preocupante es que han documentado 2 ocasiones, solo esta última semana, en las que Clara delegó el cuidado de los niños en una canguro improvisada. Una vez fue para recoger a Nico de su entrenamiento de fútbol y otra una tarde que me dijo que salía a por unas cosas y en realidad se reunió con David. Todos esos episodios están siendo registrados con precisión. Lo único bueno que ha salido de todo esto es el vínculo reforzado con Alba y Nico. Están respondiendo muy bien a la constancia y a mi atención. Alba, que es bastante observadora, ya me ha dicho un par de veces, mamá sale mucho últimamente y tú siempre vienes a por nosotros. Papá, me gusta eso. Le he respondido con palabras suaves y tranquilizadoras, sin hablar mal de Clara. La verdad es que estoy agotado. Ahora mismo, ejerzo como padre a tiempo completo, gestiono un trabajo exigente y lidio con esta farsa emocional constante. Dormir se ha convertido en un lujo. El ambiente en casa es completamente surrealista. Parecemos compañeros de piso que tienen hijos en común y un pasado compartido. Clara está casi animada, ligera, como si ahora que su secreto ha salido a la luz y cree que todo puede seguir su curso, ya no tuviera que cargar con nada. Me habla del pan que falta o de una nota del colegio, como si nada. No hay conversaciones profundas sobre nuestra relación, nuestro pasado o el futuro. Solo algún comentario esperanzado, de esos que repite como si fueran frases hechas. Hoy en día, hay muchas parejas que encuentran formas modernas de vivir. Mi abogada está satisfecha con la dirección que estamos tomando y con la calidad de las pruebas que se están recopilando. Me ha insistido en que demostrar un patrón consistente donde yo soy el cuidador principal, junto con pruebas del engaño continuado de Clara y cualquier indicio de negligencia o mala gestión financiera por su parte, reforzará mucho mi posición si acabamos en un divorcio contencioso, especialmente en temas de custodia o pensión. ¿Durante cuánto tiempo podré mantener este equilibrio forzado? No lo sé. Cada día es una representación. Pero, por ahora, esta es la estrategia. El objetivo está claro. Para proteger a mis hijos, asegurar su futuro y garantizar que, si nuestro matrimonio tenía que terminar, lo hiciera en condiciones justas, basadas en la realidad de las decisiones de Clara, y no en una fantasía construida sobre mi silencio, tomé el camino que ya os he ido contando. Gracias, de nuevo, por darme este espacio para escribir. Me espera aún un camino largo, pero prometo actualizar cuando haya avances importantes. Actualización 2, y final. Han pasado 14 meses desde que publiqué mi primer mensaje aquí. Siento que ha pasado una vida. Y hace unos 13 meses que compartí mi primera actualización. El camino desde entonces ha estado lleno de obstáculos, pero por fin ha llegado a su desenlace legal. Creo que es justo compartir el cierre, tanto por mi propia necesidad de pasar página, como por todas las personas que habéis seguido y apoyado esta historia. Los 3 meses siguientes a la primera actualización fueron, probablemente, la etapa más dura de todo este proceso. Seguí con la apariencia de estar considerando seriamente la propuesta de Clara sobre abrir la relación, mientras convivíamos bajo el mismo techo. El trabajo de la agencia de detectives continuó, y lo que recopilaron fue un informe exhaustivo sobre las actividades de Clara. Su relación con David no solo continuó, sino que se intensificó. Se volvió cada vez más descarada, salidas entre semana alegando cenas con compañeras o encargos como diseñadora, que los informes del detective confirmaban como citas con David. Pasaba tardes de sábado en su piso, e incluso hubo una escapada de 2 días a un balneario que dijo haber hecho con una amiga, pero que en realidad fue con él, a una localidad costera cercana. Mientras tanto, yo asumía cada vez más el papel de padre único. Me ocupaba absolutamente de todo lo relacionado con Alba y Nico, horarios del colegio, deberes, comidas,
médicos, quedadas, apoyo emocional, todo. Clara, en cambio, se mostraba cada vez más ausente. Apenas interactuaba con ellos, y cuando lo hacía, era con desgana o con la vista fija en el móvil. Hubo momentos que me rompieron el alma. Alba tenía un papel principal en una obra del colegio, algo que llevábamos meses esperando. 2 días antes, Clara dijo que tenía un compromiso de trabajo ineludible. El detective, de nuevo, confirmó que esa noche cenaba con David. Dejé constancia de su ausencia y del gesto callado de decepción de Alba. Estos episodios no solo eran pruebas legales. Eran fragmentos dolorosos de su desvinculación emocional como madre. Y para mí, mantener la calma frente a los niños, mostrarme sereno con Clara mientras leía a diario los informes del detective y luchaba con mi propio dolor y rabia, fue agotador. Dormía poco, vivía con el estrés a cuestas. La decisión de iniciar el divorcio llegó tras casi 5 meses de este desgaste. Mi abogada y yo habíamos reunido una cantidad sólida de pruebas, cronologías detalladas, fotos, vídeos del detective, registros financieros que mostraban gastos relacionados con David, como retiradas de efectivo antes de sus salidas, regalos, cenas, y mi propio diario donde quedaban reflejadas sus ausencias frente a mi dedicación constante como padre. Mi abogada estaba convencida de que teníamos un caso fuerte, no solo para demostrar el engaño, sino para obtener la custodia principal y evitar que Clara pidiera una pensión elevada. La logística fue calculada cuidadosamente. Encontré un piso en alquiler en el mismo barrio escolar, para no alterar la rutina de los niños. El día que presentamos la demanda, mientras Clara decía estar en un taller de yoga, otra cita con David, según el detective, empaqué lo esencial y trasladé a los niños conmigo a la nueva casa. Esa misma tarde, al volver y encontrar el piso medio vacío, recibió los papeles del divorcio y la notificación para la custodia temporal. Según su abogado, su reacción fue de absoluto shock, seguida de una ira intensa y acusaciones de engaño hacia mí. Creía de verdad que yo estaba aceptando su visión de pareja abierta. Saber que mi supuesta consideración había sido parte de una estrategia calculada para proteger a mis hijos y a mí, le hizo tambalear todo su relato. El proceso de divorcio fue contencioso, pero no tan largo como temíamos, gracias al peso de las pruebas. Clara, a través de su abogada, luchó con fuerza al principio. Quería custodia compartida, una pensión significativa y una porción mayor de los bienes, alegando que había sido madre a tiempo completo durante años. Intentaron desacreditar al detective alegando invasión de privacidad, y a mí me pintaron como vengativo. Tuvimos varias vistas ante el juez. Mi abogada presentó nuestro caso con precisión. El testimonio del detective, respaldado con fotos, informes y vídeos, fue contundente. Mi diario, contrastado con registros del colegio, citas médicas y recibos de todo lo que compraba para los niños, mostró claramente quién había ejercido el papel de cuidador principal. No solo probamos la relación extramatrimonial, sino un patrón sostenido en el tiempo donde Clara ponía sus propios deseos y a David por delante de las necesidades de sus hijos. Aunque los gastos en David no eran desorbitados, sí reforzaban el argumento de mala gestión de los recursos del matrimonio. Hubo momentos tensos, sobre todo durante los interrogatorios, pero los hechos eran irrefutables. Clara intentó justificar sus ausencias o redefinir su relación con David, pero nada encajaba frente a la realidad documentada. Se intentó una mediación, pero fracasó rápidamente. Clara no estaba dispuesta a ceder. La sentencia final, dictada hace unos 2 o 3 meses, fue clara. Me otorgaron la custodia legal exclusiva y la custodia física principal de Alba y Nico, así como la capacidad de tomar decisiones finales sobre su educación, salud y bienestar. En el informe, el juez destacó la abundante evidencia que demostraba mi rol constante y estable como cuidador, en contraste con la falta de juicio y la priorización de intereses personales por parte de Clara. Clara recibió un régimen de visitas progresivo. Durante los 3 primeros meses, fines de semana alternos, de viernes por la tarde a domingo por la noche, y una visita entre semana de 4 horas. Todas las visitas debían ser supervisadas por un profesional, pagado por ella, debido a las preocupaciones del juez sobre su reciente patrón de desatención y la necesidad de asegurar un entorno adecuado para los niños.
Tras 3 meses sin incidencias, se suspendió la supervisión. Todas las entregas y recogidas de los niños debían realizarse en un lugar público neutral o, en su defecto, mediante una tercera persona de confianza que ambas partes aprobaran. Así evitábamos el contacto directo entre Clara y yo. Clara solicitó una pensión compensatoria equivalente al 40% de mis ingresos netos durante un periodo de 10 años. Su abogada defendió que esto se justificaba por su larga ausencia del mercado laboral para criar a los niños. Mi abogada rebatió esa demanda presentando pruebas de que Clara tenía formación y experiencia como diseñadora gráfica, aunque apenas la había ejercido en los últimos años, su edad relativamente joven, su capacidad de empleabilidad y el hecho de que en realidad solo había ejercido de madre a tiempo completo durante un periodo limitado antes de desentenderse progresivamente. Y, sobre todo, puso énfasis en su comportamiento durante el proceso de separación. El juez le concedió una pensión transitoria de apenas 18 meses, por un importe muy inferior al que solicitaba, aproximadamente un 15%. En su resolución, explicó que aunque su rol como ama de casa se tuvo en cuenta, su abandono de las responsabilidades parentales y la forma en que se rompió el matrimonio, incluyendo el mal uso del dinero en el marco de su relación con David, afectaban directamente la duración y cuantía de esa compensación. En resumen, consideró que había debilitado sus propios argumentos con sus actos. Los bienes del matrimonio se repartieron según los criterios generales de la legislación autonómica, pero el juez hizo un ajuste a mi favor para compensar el dinero conyugal que Clara había gastado de forma demostrada en su relación con David, viajes, cenas caras, regalos. No era una suma enorme, pero fue un reconocimiento explícito del daño económico que causó su conducta. Se ordenó la venta de nuestra antigua vivienda familiar y el valor neto se dividió tras esos ajustes. Con mi parte, pude dar la entrada para la casa donde vivimos ahora y sentar una base financiera sólida para mí y para los niños. Por lo poco que sé, ya que todo contacto entre Clara y yo se gestiona exclusivamente a través de la aplicación para padres compartidos y ocasionalmente me llega algo por conocidos neutrales. Clara se fue a vivir con David poco después de que el divorcio se hiciera oficial y tuviera que dejar la casa vendida. Ahora viven en un piso de alquiler. Su situación económica, según se comenta, dista bastante de lo que solía tener. La pensión transitoria es mínima, y entre el sueldo de David y los trabajos puntuales de diseño que pueda conseguir, apenas llegan a mantener un estilo de vida medianamente cómodo. La fase inicial de emoción y novedad entre ellos parece haber dado paso a las tensiones de la convivencia, las limitaciones económicas y las consecuencias reales de sus decisiones, especialmente en lo referente a los niños. Las visitas con Alba y Nico se mantienen conforme a lo establecido judicialmente. Las entregas las gestionan mi hermana o un amigo de confianza para evitar cualquier contacto entre Clara y yo. Por lo que me cuentan, esas entregas son correctas pero tensas. Los niños son educados con ella, pero su vínculo emocional y su sensación de seguridad están claramente conmigo. Nuestra vida, la de Alba, Nico y la mía, se ha asentado en una nueva normalidad, estable y tranquila. La casa, aunque más pequeña que la anterior, se ha convertido en un hogar cálido y feliz. Mi situación laboral también ha cambiado. Aproveché la crisis personal para negociar un puesto con horarios más predecibles y sin viajes, lo que me ha permitido ser un padre verdaderamente presente. Sí, ha supuesto una reducción de sueldo y, probablemente, un ritmo más lento en mi carrera profesional, pero volvería a tomar la misma decisión sin dudarlo. Mis hijos lo son todo. Están bien, van genial en el colegio, tienen buenos amigos, y aunque el divorcio fue, sin duda, un proceso duro, han demostrado una fortaleza increíble. Nuestra relación es más fuerte que nunca. Quiero dar las gracias una vez más a esta comunidad. Este será mi último mensaje sobre este capítulo de mi vida. Ahora todo mi enfoque está en el futuro, en criar a mis hijos y construir con ellos una nueva vida.